Seguimos con esta cuarta parte y ahora vamos a ver lo relativo a las referencias bibliográficas. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora se relaciona con cómo utilizar las herramientas de APA sexta edición para la referencia a lo largo del texto, ¿ok? Pero ahora vamos a ver cómo se organiza la bibliografía final, cómo se organizan las referencias bibliográficas según el formato de APA sexta edición, ¿ok? Una idea importante es que se ordena por orden alfabético, ¿ok? Según el orden alfabético de la primera letra del primer apellido del primer autor. Importante, en la bibliografía final solo se incluyen los textos que fueron citados en su trabajo. Esto quiere decir que si usted leyó un libro, si usted leyó un estudio, un artículo que le encantó, le emocionó, le cambió la vida, pero al final no incluyó ninguna cita de ese libro en su trabajo, pues ese libro no se incluye en las referencias bibliográficas. Solo incluimos en la bibliografía final los datos de todo lo que yo haya citado a lo largo del texto. Y no se utilizan negritas ni subrayados. Se usaban las negritas y subrayados en versiones anteriores de APA, pero ya no se utilizan. Lo único que se utiliza son las cursivas y se ponen en cursiva el título que sea el principal. Y ya vamos a ver a qué se refiere APA con eso de título principal. Algo que ustedes van a utilizar mucho son artículos de revistas. Por eso vimos en la primera parte algunas fuentes, algunas bases de datos para que ustedes busquen artículos de revistas sobre sus temas de investigación. Entonces, esta es la manera en que se coloca en la bibliografía final un artículo de una revista. Vamos a ver, lo voy a poner así para poder ir sombreando y que ustedes me vayan siguiendo un poco mejor. Coloco los apellidos. En el caso de la bibliografía, sí se colocan las iniciales de los nombres. Entonces, por ejemplo, este es el primer apellido, como el autor lo firma unido por guión, tengo que ponerlo los dos. Pero luego del apellido va coma, la inicial del nombre, punto, luego coma, luego el apellido del segundo autor, coma, la inicial de su nombre y así sucesivamente hasta el final. Antes del último autor coloco I y luego del último autor, entre paréntesis, coloco el año de publicación. Luego coloco el título del artículo. Bien, fíjense que el título del artículo no está ni en negrita, ni subrayado, ni en cursivas, ni nada. Lo que va en cursiva es el título de la revista, que en este caso se llama Anales de Psicología. Para APA, el título principal es el de la revista y por tanto es el nombre de la revista el que va en cursiva, seguido de el número y el volumen de la revista, coma, y aquí al final, con punto, coloco el rango de páginas en el que se encuentra este artículo en esta revista. Esto significa que este artículo empieza en la página 1060 y finaliza en la página 1069. Fíjense que en la bibliografía final no se pone pp. ¿Ok? Esto solo se usa cuando estoy referenciando en el texto. Y esta es la manera en la que se pone en la bibliografía final el artículo de una revista. Podemos ver ahora otro ejemplo. Es un ejemplo en inglés, pero no importa. Tenemos aquí primer apellido con coma y luego la inicial del nombre seguida de punto, luego una coma para separar un autor de otro, apellido del segundo autor,
con su inicial del nombre y el apellido del tercer y último autor, coma, inicial de su nombre, punto. Luego entre paréntesis el año de publicación y luego el nombre del artículo, que es Cyberbullying. Luego aquí en cursiva el nombre de la revista, ¿ok? Seguido del número y volumen de la revista y aquí el rango de página, que es de las 183 a las 192. Nunca se coloca recuperado de, no, ya eso no se utiliza. En caso de que una revista le dé este numerito, que es el DOI, sí se integra, pero digamos que para ustedes no va a ser obligatorio y ya no se integra el recuperado de. Y aquí está otro ejemplo de cómo referenciar un artículo de una revista. Fíjense que el formato es exactamente el mismo y que siempre lo que se coloca en cursivas es el nombre de la revista. Pueden parar el video para que analicen las referencias que hemos visto hasta ahora. Si yo leí un libro completo y el libro completo es de un mismo autor, esta es la manera de referenciarlo. Se pone el apellido del autor seguido de su inicial, tal y como vimos antes. Luego entre paréntesis el año de publicación. Y si es un libro completo, aquí sí se coloca el título del libro en cursivas. El título del libro es Desarrollo de escuelas inclusivas, ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones educativas. Luego del punto se coloca la ciudad en la que el libro fue publicado, no el país, se pone la ciudad. Por eso vemos que dice Madrid y no España. Podría decir Santo Domingo, pero no República Dominicana. Podría decir Buenos Aires, pero no Argentina. Se coloca siempre la ciudad, que esta información siempre está en las páginas de créditos, seguido de 2 puntos y luego el nombre de la editorial que publicó el libro. Esto es cómo colocar en la bibliografía final la referencia de un libro completo. Aquí tenemos otro ejemplo, un libro escrito por 3 autores en el 2005. Se coloca en cursiva el título del libro y fue editado en la misma ciudad y por el mismo editorial. Por eso vemos Narcea, Madrid, 2 puntos, Narcea. Ahora bien, si lo que yo he citado en el trabajo es el capítulo de un libro, entonces en la bibliografía final se coloca de manera diferente. Se ponen los autores y el año, como ya sabemos. Luego se coloca el nombre del capítulo del libro, que en este caso es Gestión Democrática de las Normas. Pero luego se coloca y se pone el autor, coordinador, editor, compilador del libro, con su cargo aquí entre paréntesis, el título del libro en cursiva y luego aquí entre paréntesis y utilizando pp. Que solo se utiliza cuando es el capítulo de un libro, el rango de páginas en el que este artículo se encuentra en este libro. Y ya luego la ciudad, 2 puntos y casa editorial que produjo el libro. No sé por qué APA se ha complicado tanto con esto, pero bueno, no depende de mí, es así. Si van a utilizar un capítulo de un libro, esta es la manera de referenciarlo. Entonces, volviendo atrás, esta es la manera de poner en la bibliografía un artículo de una revista, que es lo que considero que van a utilizar más.
Esta es la manera de colocar en la bibliografía final el libro completo. Y si usted solo ha utilizado un capítulo de un libro, esta es la manera correcta de ponerla en su bibliografía final. Vemos aquí otro ejemplo. En este caso podemos deducir que el libro se llama Convivir, Aprender y Enseñar en el Aula, del cual Bogino o Bogino, no sé cómo se pronuncia, fue su compilador. Pero de ese libro, lo que yo leí fue un artículo. El artículo se llama Autonomía, Orden Escolar y Prevención para la Igualdad y la Libertad, y fue publicado en el 2007 por el autor Belgish. Estos son el rango de páginas y ciudad y casa editorial. Yo les recomiendo que ustedes se impriman todo esto y lo tengan en su espacio de trabajo junto con la computadora para que simplemente se vayan guiando en cómo hacerlo según el caso que necesiten. Entonces vamos a dejar esta cuarta parte hasta aquí y luego vamos a seguir avanzando en otro video.